La semana pasada, o la sesión pasada, ¿no? Ya hace un poquito más de una semana, hablábamos, entramos a esta época, a la época de los reyes y los profetas, ¿no? De los reyes y los profetas. Hablamos así para conectar con la historia con la que continuamos el día de hoy, que, bueno, que el pueblo de Israel, ¿no? Después de los jueces, entró como en un tiempo, en un proceso de crisis de identidad. este, ah, no querían ser más el pueblo de Dios, querían ser como los demás pueblos que los están dominando, querían ser literalmente como los demás pueblos que los están dominando, y entonces querían ser como este pueblo, y en ese afán, pues, le dicen a Dios, nos queremos parecer a ellos y tener un rey como ellos tienen, ¿no? Necesitamos un rey. Y entonces, otra vez yo les comenté que pedir un rey de parte del pueblo, pues atiende a un par de cosas. Primero, a quererse parecer a otros pueblos, pero también a un rechazo, porque se supone que Dios era su rey, ¿sí? No obstante que el rechazo es implícito, ¿no? Que Samuel lo reconoce, que le dice a Yahvé como que, mira nomás estos cabezones, o sea, no te quieren de rey. Dios sabe como que no están listos, como que Él quiere ser su rey, pero ellos no están listos para esto. Y como no están listos, pues les va a dar un rey. Quieren un rey, les va a dar un rey, claro, a través del profeta de Samuel, del juez y profeta Samuel, pues les dirá, pues dile lo que les va a hacer el rey. Diles que les va a cobrar impuestos, diles que les va a quitar sus tierras, diles que les va a quitar a sus mujeres más hermosas y a sus hombres para que trabajen o sea, como que léeles la cartilla. Diles todo lo que va a hacer el rey, y a ver si, ¿no? Y el pueblo, ¿qué tiene? Que haga lo que quiera, ¿no? Queremos un rey, ¿no? Queremos un rey. Y entonces Dios les da un rey, ¿no? Accede a su petición con tal de que cumplan la alianza, que bueno, también estará en entredicho. Y así es como surge la monarquía, el tiempo de la monarquía en el pueblo de Dios, como petición del pueblo y como regalo de Dios. Dios se los concede. No están listos, no estarán listos hasta que venga Jesús, y estaremos más o menos listos, ¿no? Yo digo cuando enseño esta parte que Dios escoge raro, ¿no? Ya dije con ustedes como que otra vez la parte de Abraham, ¿no? Un anciano, ¿no? A que sea padre de muchos, a Moisés, un tartamudo, para que sea su representante de relaciones públicas, ¿no? De jefe del departamento de comunicación, a un tartamudo, imagínese usted, ¿no? Después mencionaba, pues escoge a Saúl, que lo llama cuando andaba buscando las burras de su papá, ¿no? A Saúl Contreras, ahí que me perdone Francisco, pero así se apellidaba el canijo, Contreras, ¿no? Dios le decía una cosa y él hacía otra, ¿no? Y así la pasó. Y lo triste de esta infidelidad, de llevarle la contra a Dios de Saúl, es que, y me parece que es una enseñanza fuerte, existencial. No sé si Dios haga esto, pero al menos aquí en la historia vemos que lo hace. ¿A qué me refiero? Que Dios le había concedido ser rey, pero Dios le retira esta bendición, ¿sí? Dios le dio algo, pero algo que Dios le dio, lo leeremos en líneas del Evangelio a uno le dio un, ¿cómo se llama? Un talento, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 5 talentos, ¿no? Al que tenía 5 talentos se puso a trabajar, hizo 10. Al que tenía 3 se puso a trabajar, hizo 6. Al que tenía 1, ¿no? Lo enterró, ¿no? Y cuando regresa, ¿no? A hacer cuentas, le dice, pues, aquí está tu talento, ¿no? Mucho gusto, sabía que eras exigente, entonces pues lo escondí, ¿no? No hice nada con él, lo escondí, aquí lo tienes. Y Dios pide como que, o al menos la representación en la parábola es como, quítenselo, ¿no? Pues el reino le es arrancado a Saúl, porque no es fiel, ¿sí? Aún siendo rey, Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesé y que unja al nuevo rey, ¿no? Entonces, mientras Saúl sigue pensando que él va a ser eterno, pues no va a ser, le será arrebatado el reino, ¿no? Y entonces Dios escoge a David, otra vez David, el menos indicado de los hijos de Jesé. Su propio padre no lo había descartado. Pasó todos los demás, todos los hermanos, menos David.
De hecho, ya estaba despidiendo a Saúl cuando, perdón, Samuel, y Samuel le preguntó, bueno, ¿te quedan más hijos? Pues nomás me queda el más chiquitillo, ¿no? El más pequeñito, el cuidador de chivas, el chiverito, ¿no? Y resulta pues que es el chiverito, otra vez a propósito que Dios escoge raro, ¿no? Después Salomón, ¿no? Y continúa la historia. Salomón es el hijo de Betsabé. Tenía muchas esposas, David, ¿no? Muchas esposas. Otra vez, todavía la poligamia en ese tiempo súper común. Y con el rey, pues con más ganas. El rey era el rey, entonces podía tener todas las esposas que quisiera. Se habla otra vez, los números son simbólicos, ¿no? Pero se habla de 700 esposas de David. 700 esposas, ¿no? Y de Salomón igual. Imagínese si uno con uno apenas le alcanza, ¿no? Imagínese, ni le alcanza a veces, ¿no? 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Otra vez, los números son simbólicos, es decir, como que las que quisieran tener tenían los locos estos, ¿no? Entonces, en fin, es de Betsabé, ¿no? La esposa de Elitita con la que David comete pecado, es decir, que, o sea, tenía 700 el David y todavía les puso el cuerno, es como que, ¿qué onda con el David, no? Le puso el cuerno a las 700, no le alcanzaron las 700 al canijo, ¿no? Entonces, Betsabé, de ahí nace Salomón, ¿no? Él como segundo hijo, porque el primer hijo, recuerde, muere, ¿no? Entonces, la historia de Salomón nos enseña de alguna manera que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y a veces la historia nuestra va así. No es que nuestra historia a veces ha sido la más derecha, es la misericordia de Dios que es capaz de hacer cosas buenas donde a lo mejor las cosas no iban bien. Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Entonces Salomón es el tercer gran rey de Israel. Con él, con Salomón, la situación empeora, ¿no? Hereda la venita de su papá, David, empieza a enamorar a todas las reinas de alrededor, ¿no? Y luego las invita a Jerusalén y a vivir con él, y después las reinas le piden que les construya un templo para sus dioses, y después él termina adorando a los dioses de las reinas por quedar bien, porque el Salomón es bueno para las relaciones internacionales, entonces por no perder esto está en la Primera de Reyes, en el capítulo 11, ¿no? Nos habla de esto. Entonces, termina la historia mal, ¿no? Termina la historia mal de alguna manera. A la muerte de Salomón sucede un cisma político y religioso en el pueblo de Israel, ¿no? Esto que vemos aquí, ¿no? Entonces, el reino, aquí, un reino, tres reyes, se divide en dos, ¿no? Un cisma político religioso y divide el reino en Dios, ¿no? Es también este tiempo, ¿no? Es también este tiempo, yo los tenemos por aquí, el tiempo de los profetas, el tiempo de los profetas. Si ustedes recuerdan ya, incluso el mismo David, el que viene a llamar la atención, Saúl es juez, pero también es considerado profeta. Y luego recuerdan en tiempo de David, cuando hace lo que hace con Betsabé, ¿no? El profeta Natán, ahí tenemos otro profeta, ¿no? Del que se habla, viene y es el que le llama la atención a David, ¿no? Entonces, en la época de los profetas, primero lo que llamamos los profetas, anteriores, ¿no? O posteriores, los que no escribieron, les voy a hablar un poquito de eso el día de hoy, aparecen aquí, es entonces época de reyes y época de profetas, ¿sí? Este, ah, la época de los profetas, si usted ve, la época de los reyes va del año 1050, más o menos al 586, 587, ¿no? Aquí no alcanza hasta el 587, nos queda hasta el 721, que es la caída del reino del norte, la destrucción de Israel. Pero en realidad la etapa de la monarquía, ¿no? Unida, ¿no? La tenemos con ellos tres, y luego la etapa de la monarquía dividida, ¿no? Todavía etapa de la monarquía, va hasta, bueno, en el norte hasta el 721, y en el sur hasta el 586, 587, ¿no? Entonces se divide entonces en el reino del norte, y el reino del norte tiene como capital. Primero tuvo como capital a Siquén, luego a Tirsa y finalmente a Samaria, el reino del norte.
El reino del norte comprende casi 10 tribus, porque quedan dos y un poquito de otra en el sur, casi 10 tribus, ¿no? Tienen 19 reyes desde Jeroboam hasta todos los que le siguen, ¿no? Pero en el reino del norte, pues no son descendencia de David. El linaje de David queda en el reino del sur, en el reino de Judá, ¿sí? Con el hijo de Salomón que se llama Roboam. Jeroboam no es hijo de Salomón, ¿sí? De hecho era capitán Jeroboam era capitán del ejército de Salomón, ¿sí? Era capitán del ejército de Salomón y él es el que toma el reino del norte, ¿sí? Sus centros religiosos, y esto lo hace, y esto es muy importante también en la historia de Israel, sus centros religiosos son Betel en el sur, ¿sí? Betel en el sur y Dan en el norte. Betel en el sur y Dan en el norte. Entonces, se divide el reino en dos partes. Y el Jeroboam muy inteligente, porque Jerusalén queda en el sur. Yo le recuerdo, se divide el reino, y estamos hablando del reino este reino de Israel, el reino, ¿sí? Se divide en dos partes, y entonces son judíos todos, son el pueblo de Dios todos, y Jerusalén es como la capital, y es donde está el templo que construye Salomón, muy interesante. Salomón construye el templo que David quería construirle, y entonces el templo queda en el sur. Entonces Jeroboam, el primer rey del reino del norte, muy inteligentemente, tanto en Betel, en el sur, como en el norte, en Dan, ¿sí? Construye unos templos para que la gente del norte no baje a Jerusalén, sino que vaya a adorar pone primero unos dioses, después irán poniendo otros dioses que no son Yahvé en esos dos templos. El pecado de Jeroboam y el reino del norte de verdad irá muy mal. El reino del sur tendrá reyes buenos y tendrá reyes más o menos y alguno que otro malo, pero el reino del norte es como que casi todos los reyes, uno es peor que otro, es terrible. Entonces, donde hay linaje de David, el reino va más o menos, va más o menos. El pecado otra vez de Jeroboam, que no era el hijo de Salomón, es que conduce al pueblo a la idolatría, entre otras cosas, ¿no? En este tiempo también es el tiempo de los profetas Elías, Eliseo, que son profetas no escritores. En este tiempo también más o menos, ¿no? En este tiempo surge, ¿no? Los profetas escritores como el profeta Amós y el profeta Oseas. Es importante cuando llegamos a estudiar profetas con calma, ¿no? Con calma y veamos con más detalle por qué Amós dice esto, por qué Oseas dice aquello, que leamos un poquito de los profetas y entendamos su profecía, ¿no? En el curso que demos de profetas en un futuro, vamos a ver cómo encajan en la historia y cómo, de acuerdo a su tiempo, será también la profecía que van dando, ¿no? Que van dando. Entonces, el reino del norte es eso, ¿no? El templo, ¿no? Había mencionado que Salomón construye el templo. Quiero dedicar un par de minutos a la cuestión del templo. El templo que construye Salomón es majestuoso, ¿no? Es inspirado en el tabernáculo. Recuerda que yo le presenté el tabernáculo, y el tabernáculo que a su vez es su experiencia con Dios en el Sinaí. Es decir, el tabernáculo, la tienda del encuentro cuando van por el desierto, el pueblo emula, ¿sí? Lo que pasó en el Sinaí, el encuentro con Dios. Los sacrificios al pie de la montaña, y luego sube la casta sacerdotal, ¿no? Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, suben a la montaña y allá ofrecen otro sacrificio más cerca de Dios, ¿no? Que subir a la montaña significa subir al lugar santo. Pero luego Moisés es llamado, ¿no? Así como que un paso más adelante, y es donde habla con Dios y donde le entrega las tablas de la ley, y que será representado en el tabernáculo como el santo de los santos. Pues el templo de Israel tiene también estos tres elementos. Si ven aquí, esta parte, ¿sí? Es el altar de los sacrificios, era la primera parte del templo, ¿no? Y después, si a ustedes alcanzan a ver, aquí está el lugar santo, ¿sí? Esta parte es el lugar santo. Si ven otra vez, en el lugar santo, pues dice aquí el velo, ¿no? Este velo cubría el lugar santo del santo de los santos, ¿no? El 5, ¿no? Estaba el altar del incienso. El 6 es la mesa de la proposición. El 7, tan importante, el candelabro, ¿no? Que representaba la zarza ardiendo.
¿no? El 8, la cámara de los sacerdotes, donde estaban los sacerdotes y el almacén, ¿no? Entonces, esta parte, pero luego acá adentro estaba el santo de los santos, ¿sí? El lugar 1, el lugar santísimo. Yo le he dicho que santo de los santos es plural, no es superlativo en la lengua hebrea, es superlativo. Entonces, cuando se dice el santo de los santos, es el lugar santísimo, ¿no? El lugar, no hay cosa más grande que eso, el lugar santísimo. Estaban los querubines al lado de la arca, del arca de la alianza, y la arca de la alianza o arca del pacto estaba en el lugar, el santo de los santos. A este lugar, al lugar santísimo, solamente entraba el sacerdote una vez al año, ¿no? Los sacerdotes se movían más bien en esta parte, mayoría de las veces, ¿no? Los sacrificios eran acá afuera, ¿no? Entonces, acá es donde estaba la gente, ofrecía sus sacrificios. Aquí nada más entraban los sacerdotes y aquí entraba nada más el sumo sacerdote. Este templo era un templo majestuoso, maravilloso, por los materiales en que fue construido de alguna manera. Era impresionante, era impresionante. No ha existido uno como este, ¿no? Como este. Fue el que otra vez construyó ¿cómo se llama? Salomón. Otra vez era muy grande, ¿no? Aquí nos pone como referencia como esta es la medida de una cancha de fútbol, más o menos, esto que está aquí. Entonces, si lo ponemos aquí, pues vean, estaba bastante grande el templo, ¿no? Era impresionante. Otra vez, parte de la fama de Salomón era que construyó este templo y aparte su palacio también era impresionante. Fue un tiempo de bonanza, fue un tiempo de alcanzar las cosas más altas políticamente, religiosamente. Los pueblos vecinos, ¿no? Asiria, Babilonia, Egipto, volteaban a ver a este pequeño pueblo que nació de la nada y que ahora se había encumbrado de alguna manera. Entonces es el templo de Salomón, ¿no? Después, ¿no? Quiero hablar la división de los reinos, ya mencioné un poquito, ¿no? Entonces es tiempo habían pensado en ese tiempo, de la monarquía unida, y de la monarquía unida pasa a la división de los reinos. Hablé del reino del norte, ¿no? Que va del año 931 al 722, otra vez ese es su tiempo que dura, ¿sí? Ya hablé de este. El reino del sur, no aquí lo representé con una corona para abajo, es de Judá. Acá está el linaje de David, va del 931, perdón, al 586, había mencionado, ¿no? Su capital política y religiosa, pues es Jerusalén, ¿no? Y acá en el sur tenemos a la tribu de Judá, la tribu de Simeón, tribu de Simeón, dos tribus completos, y parte, no toda, porque una parte queda en el norte también de la tribu de Benjamín, ¿no? Tuvo más o menos 20 reyes, ahorita les voy a enseñar la lista enseguida, unos reyes mejores que otros, algunos todavía se recuerdan de manera impresionante, ¿no? En este tiempo aparecen los escritores, los profetas escritores como Isaías, lo que llamamos el proto-Isaías, hablar eso cuando hablemos de profetas, el proto-Isaías o el primer Isaías, el profeta Sofonías, o cuando se escribió mínimo estos libros, el profeta Habacuc, el profeta Jeremías, ¿no? Un hecho importante en esta época del 921 al 586, fue que en el 622 como que el pueblo se había apartado, no es raro, se había apartado de la ley, de la alianza, ya andaban haciendo muchas otras cosas, y Josías, el rey en turno en el año 622, se encuentra el libro de la ley y vuelve así como que, espérense, nos estamos perdiendo y yendo por otro lado, vuelve a reunir a todas las de estas y hace lo que se llama la reforma de Josías, muy interesante, y empieza a centralizar el culto en Jerusalén. Ahora, en el 612, ¿sí? Otra vez, el reino del norte es destruido por Asiria en el 722. Entonces, Asiria domina del 722 hasta el 612, porque en el 612 Babilonia destruye a Siria y toma el reino del norte y eventualmente, unos años más tarde, tomará, ¿sí? El reino del sur. De hecho, en el 612 se hace la primera deportación, pero no toda. Todavía se queda mucha gente en Jerusalén. La destrucción y la conquista de Jerusalén, ¿sí? Y la destrucción del templo, este templo majestuoso, impresionante, del primer templo, ¿no? Esto que
Los judíos lloran hasta el día de hoy de manera impresionante. Mire, si bien lloran la destrucción del templo en el año 70, esta destrucción en el 586 por Nabucodonosor, rey de Babilonia, sí, la lloran mucho más, porque aquello era como que su gloria, ¿no? Entonces se da la segunda deportación, ¿no? Los personajes en esta época pues son los profetas, por supuesto, los reyes y los reinos y los imperios que de alguna manera estamos viendo. El pueblo, ¿no? Otra vez le había mencionado, ¿no? Por eso Josías y la reforma de Josías se va separando de manera progresiva de la alianza, ¿no? Tenemos lo que se llaman los profetas preexílicos, que les llaman la atención, le recriminan que no vienen la alianza, pero pues el pueblo no reacciona, ¿no? El exilio sucede como algo necesario, es decir, este, ah, sí, o sea, ni hablar es como lo que sigue, no entendieron, como que no entendieron por la buena, puede sonar como un castigo de Dios, pero es como que acá suena más bien como que Dios permite que los pueblos vecinos crezcan, ¿no? Pero esto es más consecuencia de haberse apartado de Dios que un castigo directo de Dios mismo, porque a veces interpretado así. Esta es más o menos la lista de los reyes del sur, son 20. Aquí tenemos a Josías que reina del año 642 al año 609, ¿no? Desde muchachito era llamado a ser rey, pero tuvo que crecer la historia de Josías, pero vamos de Roboán, ¿no? El hijo de Roboán, que es el hijo de Salomón, y después ahí vamos por años: Abías, Asaf, Josafat, Jorán, Josías, Atalía, Joás, Amasías, Osías, Yotán, Acaz, Ezequías también se menciona bastante, el rey Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Leo es muy famoso, no Joacás, estos últimos, porque ya es tiempo de que van a caer Joaquín, no Jeconías, que tratan de hacer como algunas alianzas y de cualquier manera, y al final se decías que perderán el reino. Respecto a los profetas, quiero decir algunas cosas, ¿no? Entonces, profeta en hebreo se dice Navi, no se escribe así como está aquí, ¿no? Estoy escribiendo en español, pero se dice Navi, ¿no? Tiene un par de consonantes ahí, Navi. Y en plural es Naviim, ¿no? Yo le había dicho que cuando termina en in, ¿no? Un nombre, ¿no? Sí, un nombre, sí se dice así, es un nombre en hebreo, hace plural, ¿no? Entonces, Naviim quiere decir los profetas. Ya le he dicho que Ketuv quiere decir escritos, Ketuvim quiere decir los escritos, ¿no? Ya había dicho otro, Nefi quiere decir gigante, Nefilim quiere decir los gigantes, ¿no? Anaf quiere decir como que los amados por Dios, el resto amado por Dios, o también se le llama como los pobres de Dios. Anaf, como con W. Anawin quiere decir, no es el pobre, Anaf es pobre, el elegido de Dios, el que Dios cuida, pero Anawin quiere decir los pobres de Yahvé, ¿no? Y así, te digo, cada vez que haga terminación in, generalmente es plural. El profeta o los profetas hablan de parte de Dios, entre varias cosas que yo saqué aquí algunos rasgos, ¿no? Los profetas retan a los falsos profetas, los profetas verdaderos, y voy a hablar de esta diferencia, entonces, retan a los falsos profetas, aquellos que no le dicen al pueblo la verdad, aquellos que les endulzan la píldora, que les hablan bonito, que les hacen piojito espiritual, que tienen a la gente contenta diciéndole que todo va a ir bien en su vida, que así van bien, que no se preocupe, que siga de loco, que siga portándose mal, que al cabo Dios nos perdona todo y no nos va a pasar nunca nada y no hay consecuencias de nuestro pecado. A los falsos profetas, los verdaderos los denuncian, les dicen, no, no va la cosa así. Si te portas mal, ¿no? Te va a ir mal. Las consecuencias vienen. Si te apartas de Dios, aguas, agárrate, ¿no? Le recuerda al pueblo la alianza, anuncia cosas buenas. Esta otra vez la doble acción del profeta: anuncia buenas noticias, esperanza, cosas buenas que vienen, pero también denuncia. Yo le decía cómo en nuestros días, sobre todo en las iglesias sin denominación, ¿no? Que existen ya por todos lados. Acá
Acá en Houston tenemos una de las más grandes, ¿no? Con el señor Joel Austin, ¿no? Que se llama Leywood Church, ¿no? La iglesia de Leywood, que el señor de verdad era el estadio de los Rockets de Houston, del equipo de béisbol, y cada domingo está lleno de católicos y no católicos y de toda gente ahí, porque el Señor les habla bonito, solamente anuncia, nunca denuncia, nunca denuncia, nunca tú vas a escuchar que habla de pecado, que habla de arrepiéntase, que habla de vuelva hacia Dios, que habla de deje de hacerse loco, ¿no? Agarre juicio, ¿sí? Agua se está perdiendo, va por el camino equivocado. La parte de denuncia, por la parte de denuncia, es que a la mayoría de los profetas les irá mal. Por la parte de anunciar a todos les irá bonito, por la parte de anunciar terminarán mayoría de ellos muertos, asesinados, ¿no? O castigados de alguna manera. El profeta también habla, sobre todo vamos a ver con Amós y con Oseas, con calma cuando los estudiemos en nuestra clase de profetas, habla por los que no tienen voz. Habla por los que no tienen voz. Ambos, como de una clase media alta, no eran pobres, ¿no? Cuando hablamos que Amós era como agricultor, ¿no? Como alguna cosa, no era como que agricultor nada más que trabajaba para alguien, sino que tenía sus tierras de alguna manera, pero habla en un tiempo que había una desigualdad social en el pueblo de Israel impresionante. Entonces habla por los que no tienen voz. Los profetas, ya había dicho, tenemos verdaderos, anuncian y denuncian, y los falsos solamente anuncian cosas bonitas, solamente, ¿sí? Le hacen piojito a la gente, ¿no? Con sus discursos, ¿no? Tenemos profetas antes del destierro, y también su profecía corresponderá de acuerdo a la parte de la historia que se está viviendo antes del destierro, aquellos que tratan de evitar la caída, que tratan de evitar la desgracia. Durante el destierro, mayoría de los profetas durante el destierro son lo que llamamos los profetas de consolación. Esos ya no tratan de evitar, ya no llaman la atención, ya no regañan, esos consuelan, ¿sí? No les dicen, ve, canijo, le dije que le iba a ir mal. No, 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 consuelan, son profetas de consolación durante el destierro. Y los profetas después del destierro, que son como los que, bueno, Dios como que retoma y anuncian una nueva o algo siempre nuevo que viene el día del Señor, ¿no? Tenemos también la división de los profetas que predican en el norte, en el reino del norte, ¿sí? Y que son de allá del reino del norte, y los profetas que predican en el reino del sur. Hay alguno por ahí que es del sur, pero predica en el norte, ¿no? Y también cuando tú los lees y los interpretas, pues tienen sus diferencias. Tenemos los profetas escritores, como todos los que conocemos, Ezequiel, Jeremías, Isaías, ¿no? Habacuc, Miqueas, Zacarías, Sofonías, etcétera, ¿sí? Y tenemos los profetas no escritores, yo ya le había mencionado, ¿no? El profeta Natán, el profeta Elías, el profeta Eliseo, ¿no? En otros profetas por ahí que no escribieron, que no tenemos un libro de ellos. Entre los que escribieron tenemos profetas mayores y profetas menores, y no es que son más importantes los unos que los otros. Los mayores, que generalmente tenemos Ezequiel, a Isaías y a Jeremías, estos tres, hay quien agrega a Daniel también, pero la mayoría de los biblistas dicen que es Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es mayores por la cantidad de lo que escribieron, ¿sí? Sus libros son más extensos, no es que son más importantes. Y después vienen los menores que escribieron cada vez menos, hasta los que su libro es un par de páginas en la Biblia, unos 3 o 5 capítulos cuando mucho. Entonces los profetas acompañan la vida del pueblo de Israel del año 800, finales del siglo 9, principios del siglo 8 al siglo IV antes de Cristo, es la época profética, 4 siglos más o menos, o un poquito más de profecía. Después de ahí viene, ¿no? Ya había mencionado, la destrucción y el exilio. Al reino del norte le llega en el 722 de parte de los asirios, que yo no sé si ya les había comentado a ustedes, eran bien locos, ¿no? Los asirios no solamente hacían guerra física, ¿no? Hacían guerra psicológica, los canijos, ¿ah? Eran los sicarios locos desalmados del tiempo bíblico, ¿no? Hacían pedacitos al rey que mataban aquí, se lo mandaban descuartizado, ¿no? Al siguiente rey. Hacían otra vez guerra psicológica. Mira cómo quedó tu vecino,
¿Ah? Entonces, para que te vayas enderezando de alguna manera, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito la destrucción de Jerusalén en esta representación, la destrucción del templo de alguna manera, ¿no? El saqueo del templo, aquello que era impresionantemente hermoso y lleno de materiales y de cosas, de oro, de piedras finas, de maderas finas, impresionante, ¿no? Quedará hecho nada. Entonces, esta época, la de la destrucción, va del 586, ¿no? La destrucción, al 539 antes de Cristo. Esto lo leemos, esta época, esta parte de la historia, estos años, ¿no? Se lo leemos en la segunda de Reyes y en la segunda de Crónicas. Y también tanto Jeremías como Ezequiel, como la segunda parte de Isaías, el Deutero Isaías, también nos hablan de esta época, de la época de la destrucción y el exilio, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues Babilonia está en su apogeo, ¿sí? Y también llegará su decadencia en este tiempo. Nabucodonosor, otra vez este nombre, ¿no? Y tiene toda una historia. Rey de Babilonia es quien hace la destrucción de Jerusalén, ¿no? Entonces acá se cumple todo lo que el profeta Jeremías había dicho, ¿no? Sobre cuando viniera la destrucción, los famosos 70 años, que también es simbólico de lamentación, de llorar, de quedarse sin nada. El profeta Jeremías les había anunciado esto, ¿no? No hicieron caso. Y después el mismo profeta Jeremías pues escribirá las lamentaciones. El libro que llamamos las lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías. Es el pueblo que se ha quedado sin nada, ¿no? Será entonces Ciro, rey de Persia, los persas que conquistarán Babilonia, ¿sí? En el 539, ¿quién dejará al pueblo, ¿sí? Ser libre. Pero en este tiempo, en el tiempo del exilio, el pueblo ha perdido todo. Ha perdido patria, ¿sí? Jerusalén era su centro político, ha perdido su rey, ¿sí? El último que yo le mencioné, lo matan, ¿no? Algunos de ellos, de los otros lo llevan en exilio, y ha perdido el templo, que el templo significa el lugar donde habita Dios. No hay templo, ¿sí? Por eso para el pueblo de Israel es terrible. No hay templo, no hay Dios, ¿sí? Ah, no todos son llevados, nada más los más importantes, es decir, mucha gente muere en la toma de Jerusalén y la destrucción, pero unos quedan en Jerusalén, gente pobre, sencilla, que no sabe organizar, se llevan a la gente a los gobernadores, a la gente educada, se la llevan en exilio, a los sacerdotes, entre ellos va Jeremías, ¿sí? Son llevados al exilio a Babilonia. Este es el tiempo del segundo Isaías y de Ezequiel y de Jeremías, por supuesto. Entonces, en este tiempo, ¿quién figura? ¿Quién está ahí? Pues los profetas, llamando la atención, y el pueblo, de terco, de apartado, de que no le cae el 20, de que no entiende. Y el imperio babilónico y después el imperio persa, ¿no? El sentido de esta época, una época muy triste, ¿no? Para el judío hasta el día de hoy, es cómo viven la consecuencia por faltar a la alianza, por apartarse de Dios, ¿no? Este, y esta situación les lleva a reflexionar, porque han perdido todas sus seguridades, ¿no? Han perdido todas sus seguridades. Esto, el perder todas sus seguridades, los lleva a emprender un camino de la conversión. Y es extraño, esto le pasa al pueblo, pero esto nos pasa a todos los seres humanos cuando no nos queda nada, cuando no nos queda nadie, ¿no? Cuando lo que habíamos acumulado se nos acaba, o se lo llevan, o lo roban, o se lo gasta alguien, ¿no? Cuando no nos queda nadie, cuando la gente que pensamos que iba a estar ahí para nosotros no está, ¿no? Es extraño, pero no solo seres humanos, cuando no nos queda nada, cuando no nos queda nadie, es que buscamos a Dios. Las iglesias, estoy pensando en mi propia parroquia, pues están llenas de viejitos. Los jóvenes ahorita ni piensan, ¿no? Andan como dándole vuelo a la hilacha, ¿no? Living la vida loca. Yo le pregunto a algunas de las personas mayores de mi parroquia, ya todos estamos dando para allá, pero unos más mayores que yo, ¿no? Le pregunto así como que, bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Y es como que, ¿sabes qué? Me queda poquito tiempo, ya no tengo tiempo que perder, lo que me queda lo voy a dedicar a Dios. O sea, el otro día alguien que de hecho me inspiró, es como que
Todo mi trabajo ahora es asegurarme que soy santo, asegurarme que le soy agradable a Dios. Me queda poquito tiempo y no quiero gastarlo ya en ninguna otra cosa que no tenga que ver con agradarle a Dios. Buscamos a Dios cuando no nos queda nada, cuando no nos queda nadie. Y Dios, ¿no? Fiel a la alianza, pues realiza una nueva alianza para su pueblo, para su pueblo. La siguiente época, ¿no? Que tenemos del 593 al 333, y con eso voy a terminar esta noche, es la restauración y la época persa. Permítame un poquito. La restauración y la época persa, que van a ir del año 593 al año 500, ¿sí? Perdón, 593, no, estoy mal con las fechas. Va a ir del año 538 al 333, esta época. 538 al 333. Este es tiempo del imperio persa. Entonces, Asiria cae a manos de Babilonia, Babilonia cae a manos del imperio persa, ¿sí? Y en este tiempo, el imperio persa, a diferencia de Babilonia, alienta a los diferentes pueblos sometidos por Babilonia y los que ellos mismos someten a que, a que regresen a su identidad, a que regresen a las cosas que creen. De hecho, no, ellos ayudan a los exiliados a quieren reconstruir el templo, nosotros le ayudamos, ¿no? Esta historia, la de la restauración en la época persa, se nos narra en los libros de Esdras y Nehemías. Otra es que para el pueblo judío es un solo libro, nosotros los dividimos, pero estos dos es un solo libro, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Entonces, Esdras y Nehemías. También encontramos algunas partes o algunas historias de estos, de lo que pasa en esta época, ¿sí? En los libros del profeta Ageo, del profeta Zacarías, de lo que llamamos el tercer Isaías o el trito Isaías. Usted ve, Isaías atraviesa la historia del pueblo. Antes tenemos el primer Isaías, durante tenemos el segundo Isaías, después del exilio tenemos el tercer Isaías. También Abdías, Malaquías, Joel, Jonás, de alguna manera también habla de esto, ¿no? ¿Qué sucede en este tiempo? Pues es el decreto de Ciro, ¿no? Se hace ahora rey y es el emperador en turno de Persia y permite el retorno en el 538, ¿no? Y da fin al exilio. Ahora, aunque da fin al exilio, esto también es muy interesante, no todos los judíos que fueron llevados al exilio, ¿no? Ahí tenemos ya un par de generaciones, no todos regresan a Jerusalén. Pues Jerusalén estaba como en ruinas. Se había quedado la gente más pobre, no habían levantado nada. Había gente en Babilonia que ya había hecho una vida, ¿no? Son judíos finalmente, ya habían puesto una tienda, ¿no? Algunos ya se habían casado con algunas babilónicas también, ¿no? Entonces ya se quisieron quedar, ¿no? Ya se quisieron, no querían regresar, no todos regresan. Entonces es un proceso, este de la restauración y la época persa es un proceso lento, ¿no? Algunos temas esenciales en este tiempo de restauración y época persa son la pureza de la raza, voy a hablar un poquito de eso, el culto y la ley se vuelven otra vez en el centro de atención de los judíos. Va sucediendo de manera formal, ¿no? Lo que llamamos el judaísmo como tal. Acá también comienza, sobre todo al final, el movimiento sapiencial en esta época, hacia el final de esta época. Y vamos a encontrar los libros sapienciales hacia el final de esta época, ¿no? Vemos en este tiempo, ¿no? Otra vez el pueblo que se quedó en la nada, que empieza de nuevo. Vemos los humildes comienzos del nuevo pueblo de Dios. Pero aunque humildes, nada que ver con la gloria de Salomón. Dios es fiel y mantiene su alianza con este pueblo, ¿no? Más o menos, aquí está Babilonia, ¿no? Es la parte más o menos de lo que es Irak ahora, ¿ah? Si usted ve aquí donde se junta el río Tigris y el río Éufrates, por acá en el sur es Bagdad, pero todo esto es lo que es Irak ahora. Por aquí es por donde salió Abraham, originalmente de Ur de Caldea, y fue acá la tierra que Dios demostró. Entonces, aquí está, esta es la zona del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel, reino del norte, reino del sur, más o menos, Jerusalén está en el sur.
pero este es el trayecto de camino de regreso, no es para que vea por qué algunos le sacaron a regresar, ¿no? La distancia otra vez, y tenemos que ponernos en los zapatos de la gente de ese tiempo, o 1500 kilómetros, pues ahora en un carro lo recorre, en un avión rápido, en un carro, pues toma su tiempo, 1500 kilómetros, ¿no? Entonces era una distancia bastante, no pueden hacer un cruce lineal, porque atravesaban el desierto, había que subir por el río un poquito hacia el norte y luego bajaban a la tierra. Entonces, unos 1500 kilómetros, más o menos unos 4 meses de viaje en ese tiempo, ¿cómo se dice? Caravanas, ¿sí? ¿No? Unos 4 meses. Fueron en grupos de personas, al final en los tres regresos tenemos más o menos unas 50,000 personas a lo mejor, ¿no? Las condiciones del camino muy rústicas, transporte caravana y a través del árido desierto. No era una cosa fácil de alguna manera de regresar, ¿no? No era tan sencillo. Otra vez, aunque estaba la fuerza esta de regresemos a reconstruir, el templo que reconstruyó, entonces es el templo de Salomón, ¿no? Yo se los presenté, es el templo de Salomón, majestuoso, impresionante, con todo lo que tenía, ¿no? Y este fue construido en el año 960 por Salomón, ¿no? Y lo tenemos en la Primera de Reyes 6:1. El segundo templo, el inicio de la construcción del segundo templo, ¿no? Es el de Zorobabel, templo de Zorobabel. Entonces, el retorno se da en tres momentos con tres personajes. Ahorita, de hecho, Zorobabel quiere decir el que nació en Babel, en Babilonia, ¿no? Un judío que nació en Babilonia, eso es Zorobabel, que era un sacerdote, ¿no? Eso se habla en el libro del profeta Zacarías, en el 4:10. Y entonces, si ustedes ven, ¿no? El templo que reconstruyen, el segundo templo, pues es muy humilde, muy, muy humilde, ¿no? Bajo el liderazgo de Zorobabel, arreglan este templo, ¿no? Algunos que conocieron el templo cuando ven este reconstruido, se ponen a llorar de tristeza. Nada que ver. Esta era una tremenda catedral y esta era la capillita de allá de la colonia Temelopitos, allá lejos, ¿no? Nada que ver. O sea, vieron y les dio tristeza como que, ¿cómo crees? Y luego vamos a ver que construyen el templo y el pueblo de Israel había sentido y había experimentado que Dios bajaba, se hacía presente, lo que se llama el Shekinah, la gloria de Dios bajaba sobre el templo como bajó sobre el tabernáculo. Hacen una fiesta y hacen una oración y no baja la gloria de Dios sobre el segundo templo. Muy frustrante, ¿eh? Entonces tenemos tres olas o momentos de retorno a Jerusalén. Tres olas o momentos, ¿sí? El retorno se da en tres etapas, ¿sí? En el 537, ¿no? Otra vez Zorobabel, un hombre de la estirpe de la línea de David, regresa y reconstruye el templo, ¿sí? Y esto lo vemos en el capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras, ¿sí? Entonces, toda esta historia del retorno lo tenemos en Esdras y Nehemías, dos libros, ¿sí? Del 1 al 6 habla del primer retorno, que está a cargo de Zorobabel, ¿no? Del estirpe otra vez, no se vuelve rey, pero reconstruye el templo. Este templo le digo que parecía la capilla de la colonia Temelopitos, ¿no? Muy, muy sencilla, muy sencilla. En el 458, ¿sí? 60 años después del primer regreso, regresa Esdras, un sacerdote, y Esdras se encarga de enseñar la Torá al pueblo y reconstruir la comunidad. De eso se encarga. Ya había templo, pero pues no bajó la gloria de Dios, y entonces viene y es como vamos a empezar a reeducar al pueblo, a enseñarle la ley. En el 444, ¿sí? En el 444 regresa y construye y reconstruye las murallas de Jerusalén. Esto es muy interesante. Nehemías, ¿sí? Entonces, tres personajes para que se nos grabe, ojalá. Zorobabel, primer retorno, ¿sí? Esdras, sacerdote, segundo retorno. Nehemías, tercer retorno. Zorobabel reconstruye el templo. Esdras reconstruye la comunidad, el pueblo de Dios, ¿sí? Y Nehemías viene a levantar las murallas, porque ¿qué pasaba?
que le caían los samaritanos cada rato y los pueblos extraños y les volvían a destruir, les volvían a quemar la ciudad, se burlaban de ellos. Y entonces pasaba una y otra vez y Esdras le pide al rey persa en turno como que, oye, no puede ser que sigan burlando de nosotros, ¿no? Y esto lo utilizan bastante por ahí he escuchado un par de sacerdotes exorcistas que hablan de la importancia de levantar murallas. Levantar murallas, y se refieren a esta parte de si no tenemos murallas, y hablan de batalla espiritual, si no tenemos murallas, cualquier cosa va a venir y nos va a echar abajo la casa. Cualquier cosa va a venir y nos va a echar abajo la familia, nos va a echar abajo los hijos, nos va a echar abajo el negocio. Cualquier cosa que no tenga murallas, y murallas entiendas, estar agarrados de Dios firmemente, ¿no? Y en batalla espiritual constante. Entonces, las murallas de Jerusalén hicieron, y esto lo hizo Nehemías, que los dejaran de molestar los enemigos. Que los dejaran de molestar los enemigos. Ahí hago como un recuento de los tres, ¿no? Más o menos. Y con eso cierro, ¿no? Esta noche. Entonces, el libro de Esdras, ya dije del capítulo 1 al capítulo 6, habla de este primer retorno, ¿no? Habla del edicto de Ciro, de rey de Persia, en el cual permitía el regreso de los judíos a su tierra, les autoriza la reconstrucción del templo y hasta les ayuda, ¿no? Entonces, otra vez yo le recuerdo, renacer, reconstruir la ciudad no fue fácil. Capítulo 1, el edicto. Capítulo 2, Zorobabel, que quiere decir plantado en Babilonia o nacido en Babilonia, ¿no? Zorobabel, ¿no? Y que es el primero que dirige un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén, Reconstruye el altar para ofrecer los sacrificios y los cimientos del nuevo templo, ¿no? En el capítulo 4 nos habla que los samaritanos, ojo, los samaritanos que también eran israelitas, ¿no? Que no fueron llevados al destierro, se quieren unir a la reconstrucción de Zorobabel. Esta parte es interesante, ¿eh? Los samaritanos, Reino del Norte, ¿recuerda? Reino del Norte, ¿no? La capital es Samaria. Los samaritanos eran judíos, pero ya se habían revuelto con los del norte. Bajan al sur cuando se hace el primer retorno y quieren ayudar a Zorobabel a reconstruir el templo. Otra vez, ya no está Siria también que los domina y Zorobabel no se los permite. Zorobabel dice que no son judíos ya puros, que ya están mezclados por sus costumbres, ¿no? Ya son pochos, ¿no? Ya no son mexicanos, ¿ah? Regrésenlos. Go back to your country, ¿no? Les dice, regrésese. Entonces, eso crea un conflicto, ¿no? Y hace que se suspenda la reconstrucción de alguna manera. Ese es un obstáculo, un problema que encontramos ahí. En el capítulo 5 se reanudan las obras del templo por permiso del rey Darío, ¿no? Y en el capítulo 6 se hace la conclusión y lo que llama la ceremonia de dedicación del templo. Pero el Shekinah, que la gloria de Dios descienda, no sucede, no sucede. Algunos están felices con el templo, pero los ancianos, los que conocieron el primer templo, los que no conocieron es como que qué padre que ya tenemos templo, porque está nomás en una memoria. Los que conocieron el templo lloran delante del nuevo templo. No se parece nada a su pasado, no se parece nada a la gloria que habían tenido. Esdras, ¿no? Del capítulo 7 al capítulo 10 nos habla de Esdras, ¿no? Ahora él comanda la segunda vuelta, o el segundo grupo que regresa, ¿no? Es un erudito en la Torah, es un maestro. Astarjerjes, que es el rey de Persia en turno, ¿no? Le ayuda para que regrese con otro grupo a Jerusalén y para que trabaje en una renovación espiritual y social dentro del pueblo. Cuando esto pasa otra vez, y mire, es con los tres, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, la expectativa es como que primero súper elevada y termina mal, ¿no? Con Zorobabel es, vamos a reconstruir el templo, sí, yay, y la gloria de Dios no baja. Con Nehemías, vamos a reconstruir la comunidad, sí, y algunos sí y algunos no. Algunos pretenden que se convierten y que buscan a Dios y otros no. Dicen que van a vivir la ley y no, ¿no? Entonces, otra cosa extraña que sucede con Esdras, ¿sí? Es que les pide a los judíos
que se hayan casado con mujeres que no son judías, ¿sí? Que las desdeñen, que las manden a volar con todo hijos, que los expulsen, ¿sí? Otra vez esta parte de la pureza, ¿no? La pureza y el etnocentrismo del pueblo de Israel, ¿no? Y ahí, de hecho, en el capítulo 10, usted ve una lista de los que se divorciaron, de los que mandaron a volar a su esposa y a sus hijos, y nomás se quedaron con la que era judía, o si no tenía judía, pues ya se quedó sin nada, ¿no? Ojo, esto es importante, ¿eh? Esta es una conclusión a la que llega Esdras, que el pueblo tiene que hacer. Si usted lee con calma el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Esdras, Dios, Yahvé, nunca ordenó esto. Algunos ancianos de Jerusalén, líderes, se lo piden a Esdras, ¿sí? Y esto hace que la renovación que vino a hacer Esdras termine mal. La última parte, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy es Nehemías. Es la tercera, ¿no? El tercer retorno de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Y esto continúa en el libro que se llama así, el libro de Nehemías, ¿no? El libro de Nehemías, Esdras y Nehemías. Entonces, es un oficial israelita, no es sacerdote, ¿no? Y trabaja para la corte del rey Artajerjes, ¿no? Escucha las malas noticias, ¿no? Que les caen encima cada vez, que les destruyen el templo, que se burlan de ellos, los samaritanos y otros pueblos. Y entonces es nombrado por Artajerjes como gobernador de Judea y regresa para organizar la vida comunitaria. Le da escoltas y muchos recursos para que regrese. Entonces Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén, ¿no? Igual los samaritanos vienen y quieren ayudar y los manda a volar, ¿no? Los manda a volar. Yo le recuerdo porque en tiempos de Jesús, ¿usted recuerda cuando Jesús llega a Samaria con la samaritana? Es la historia esta de, son judíos los dos. Y la samaritana le dice, ¿por qué me hablas tú que eres judío si yo soy samaritana? ¿No? Ellos también esperaban un Salvador, pero estaban peleados desde este tiempo. Desde este tiempo estaban peleados, separados desde que la división de los reinos, pero peleados como tal, desde ese tiempo que los samaritanos quisieron ayudar y los judíos que regresaron del destierro lo rechazaron, ¿sí? Entonces se levantan las murallas, ¿no? Se levantan las murallas. A Nehemías hace la lectura pública de la ley por 7 días, se hace lo que se llama la fiesta de las tiendas, que es una fiesta muy importante para los judíos, la fiesta de las tiendas o los tabernáculos, que les ayuda a recordar cuando estuvieron en el desierto. Y hasta el día de hoy, cuando usted va a Jerusalén, el pueblo de Israel sigue celebrando esto. Entonces, un judío que en Jerusalén tiene una casa hermosa, ¿no? Una casa hermosa, en este tiempo de las tiendas o de los tabernáculos, en una de sus terrazas o afuera de su casa, hacen una tienda como cuando estuvieron en el desierto, para recordar que Dios los llevó por el desierto, la fidelidad de Dios, ¿no? Se hace la renovación de la alianza en el capítulo 8, hay una oración de la historia de la salvación en el 9, ¿sí? Y otra vez como que queriendo retomar, purificar las cosas, los errores del pasado. El pueblo no ha cumplido con sus votos de la alianza, ¿no? La obra de Zorobabel no ha sido honrado, ha sido descuidado el templo. De hecho, en el templo no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaban utilizando el templo para otras cosas. Las obras de Esdras tampoco, ¿no? Se encuentran violando la ley, se hacen los locos, unos parece que lo hacen y otros que no. Están trabajando el Shabbat, ¿no? Entonces, el libro termina con una oración de Nehemías, ¿no? Una oración para que Dios lo recuerde. Termina diciendo como que Nehemías termina con una oración, no sé, como desesperanzada, ¿sabes? Nehemías vino, hizo su intento, y entonces se dirige a Dios y dice, Dios, pues vine y le traté. Al menos hice el esfuerzo, pero no lo logré. Se necesita algo más, es decir, no ha llegado la renovación interior del pueblo.